Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos hablando sobre el mormonismo. Y es importante entender no solamente cuál es la historia de cierto grupo religioso o de tal o cual religión, sino también cuáles son sus doctrinas principales y qué dice la Biblia en relación con esto. Recordemos lo que habíamos mencionado en el programa anterior. Según el fundador del mormonismo, José Smith, el nombre mormón era el de un profeta que supuestamente vivió en Norteamérica durante los primeros años del siglo V a.C. José Smith dijo que el profeta mormón hizo una compilación y un resumen de los acontecimientos de la vida de su pueblo para formar lo que hoy se conoce como el Libro de Mormón. José Smith enseñó que poco tiempo después de comenzar el siglo I y hasta 1830 no existía una iglesia verdadera. Por tanto, no había verdaderos santos en la tierra que tuvieran la autoridad de Dios. En 1830, José Smith instauró, podríamos decir así, la única iglesia verdadera, según él lo entendía. Es importante comprender que al presente los dos grupos más grandes que creen en el Libro de Mormón son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También habíamos mencionado cómo existen 4 libros autoritativos para los mormones. Por un lado, la Biblia, pero teniendo en cuenta que ellos aceptan la palabra de Dios, la Biblia, siempre y cuando esté traducida correctamente. Además está el Libro de Mormón, que es un reconto de la historia de la gente que vivió en Norteamérica, según José Smith, compilado en su mayoría por Mormón, el penúltimo hombre de una larga sucesión de profetas líderes, es lo que él menciona. Luego está La Perla de Gran Precio, que es otro de los libros autoritativos dentro del mormonismo. Allí contiene el libro de Moisés, que es una revisión de los primeros 6 capítulos de Génesis, el libro de Abraham, que según Smith es una traducción del material que Abraham escribió en papiros, y otros escritos de José Smith, especialmente un material autobiográfico y los 13 artículos de fe. Entonces vimos algunos libros autoritativos dentro del mormonismo, pero en cuarto lugar está el libro de Doctrinas y Pactos, que contiene una colección de las revelaciones de José Smith, algunos temas importantes y la mayoría de las doctrinas que caracterizan a la iglesia mormona se encuentran allí. Incluye la organización de la iglesia, el bautismo por los muertos, los matrimonios plurales divinos, los 3 grados de la gloria, la pluralidad de dioses, el potencial del ser humano para llegar a ser un dios. Todo esto se encuentra en el libro Doctrinas y Pactos. Entonces, estamos repasando lo que habíamos hablado en el programa anterior en cuanto a los mormones. Pero hoy me gustaría que podamos analizar algunas doctrinas para poder compararla con la palabra de Dios y poder entender un poco mejor. Como ya hemos visto, la afirmación mormona dice de que aparte de la Biblia hay otras revelaciones de Dios. Vimos que nos referíamos al Libro de Mormón, a Doctrinas y Pactos y la Perla de Gran Precio. Es importante entender que antes de Cristo, la revelación de Dios de sí mismo a través de los profetas era parcial, fragmentada, diríamos escasa. ¿Se acuerda cuando Isaías 28:10 dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá?
Sin embargo, en Cristo hemos recibido una revelación completa de Dios y de cómo tener una relación correcta con Él. Por tanto, no hay necesidad o razón por la cual tener escrituras adicionales. Dios dijo lo que quería decir en la Biblia. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 1 desde el versículo 1 en adelante? Dice allí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la Escritura: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la palabra de Dios, la Biblia, es suficiente, completa, relevante. Allí está contenido todo lo que necesitamos saber para obtener una relación personal con Dios y para vivir una vida cristiana que a Él le agrade. Ahora, en otras palabras, ¿le resta algo a la persona de Jesucristo? La afirmación mormona dice que Jesús no fue el único Hijo de Dios en el Espíritu, sino que su hermano, dicen ellos Lucifer, también fue uno de los innumerables hijos espirituales de Dios. Brigham Young fue el segundo profeta mormón y enseñó que Adán fue el padre de Jesús, doctrina que más tarde la Iglesia mormona rechazó. Dice: cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, el Padre lo concibió a su imagen y semejanza. No fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Padre? Es el primero de la familia humana, Jesús, nuestro hermano mayor, que fue concebido en la carne por el mismo personaje que estuvo en el jardín del Edén y quien es nuestro Padre celestial. Esto es lo que expresa Brigham Young. Sin embargo, es importante, muy importante entender lo que dice la Biblia. Allí dice, en un versículo tan conocido como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el único Hijo concebido de Dios. Los creyentes llegan a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús a través de la adopción. Pero pensemos también en algunas doctrinas escatológicas y aún en cuanto a la misma palabra de Dios. La afirmación mormona en cuanto a los eventos futuros dice lo siguiente: el infierno no es un lugar de castigo eterno para nadie. Prácticamente todo el mundo llegará a uno de los 3 niveles celestiales, dicen ellos: el reino celestial, el reino terrestre y el reino terrestial. En cambio, la palabra de Dios va a marcar de manera tan clara que existe el infierno eterno para los impíos. ¿Se acuerda lo que dice Apocalipsis 20:15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el tema del infierno y el cielo es un tema tan explícito en la palabra de Dios, es uno de los temas más hablados. Es decir, para los no creyentes cuyos nombres no estarán escritos en el libro de la vida del Cordero, según el Señor Jesús, la mayoría de la gente no va a recibir el beneficio de su sacrificio expiatorio y no va a recibir la vida eterna. Ellos serán lanzados al camino de la destrucción. La palabra de Dios habla de manera contundente en cuanto a la realidad del infierno eterno para aquellos que rechazan a Cristo. Y en cuanto a las Escrituras, la palabra de Dios, la afirmación mormona dice que la Santa Biblia es una revelación insuficiente de Dios, que existen otras revelaciones como ya hemos hablado. Aún la afirmación mormona dice si la Biblia y el libro de Mormón difieren en cualquier tema, las enseñanzas del libro de Mormón son prioritarias. También creen que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Ahora, no debemos añadir nada a las Escrituras. Esto ya lo hemos visto como en diferentes porciones de la Escritura marca y dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Eso está en Apocalipsis 22:18. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es la única autoridad en asuntos espirituales, de tal manera que, como dice el mismo apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso,
vemos un gran contraste, es decir, ¿quién es nuestra base de sustentación? ¿Quién es la autoridad en la cual confiamos si no es la palabra de Dios? Pero si hay un punto en el cual no solamente el mormonismo, sino cada una de las religiones van a tener un punto de vista diferente a lo que la Biblia dice, es en cuanto a la persona de Jesucristo. En este programa estamos hablando específicamente de las doctrinas y creencias de los mormones. ¿Y qué dicen en cuanto a la persona de Cristo? Bueno, por un lado, en cuanto al nacimiento virginal, ellos afirman que Jesús no nació de una virgen, que Cristo fue producto de la unión sexual entre el Dios mormón, Elohim, un hombre resucitado, con María. Jesucristo no fue concebido por el Espíritu Santo. Esta es la afirmación mormona, cuando la misma palabra de Dios dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen. ¿Se acuerda Mateo 1:18? Ahí lo expresa y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la persona de Jesucristo, el mormonismo niega el nacimiento virginal. En cuanto a la expiación, la afirmación mormona dice que la agonía de Cristo en el jardín de Getsemaní es el enfoque de la expiación del mormonismo y no su muerte en la cruz. Esa expiación en Getsemaní es necesaria para obtener la completa salvación, pero no es suficiente, afirman. Las buenas obras de los mormones se añaden a la expiación de Cristo para obtener la salvación completa. Esta es la afirmación mormona en cuanto a la expiación. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que la salvación depende solamente del Señor Jesucristo. Él dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Fíjese entonces, hablando de la persona de Jesucristo, ya hemos visto el nacimiento virginal y cómo difiere rotundamente entre lo que dice la Biblia y lo que afirma la doctrina mormona, y aún también en cuanto a la expiación. ¿Y qué en cuanto al tema de la encarnación? La afirmación mormona dice que Jesús no fue el único en su humanidad y deidad. Él solo fue uno de los muchos hijos espíritus de Dios, incluyendo su hermano espíritu Lucifer, es lo que expresa. Pero fíjese, la palabra de Dios dice que Dios se hizo hombre en la persona singular de Jesús de Nazaret. Y dice la palabra de Dios: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tal manera que cuando pensamos en la encarnación, era necesario que Dios mismo, el Hijo de Dios, se hiciese hombre para poder identificarse con nosotros. Eso dice la palabra de Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso es importante entender que el Jesús que presenta el cristianismo bíblico no es el mismo Jesús que encontramos en los escritos del mormonismo. Fíjese que la doctrina mormona niega que Jesús nació de una virgen. Ellos rechazan que Jesús haya nacido de una virgen, como ya lo explicamos. Ellos explican el cuerpo físico de Cristo como el producto de un acto físico y sexual entre el Padre Celestial y María, quien en su existencia preencarnada era su propia hija espiritual. El escritor John, dentro de el mormonismo, escribió: el nacimiento del Salvador fue tan natural como el nacimiento de nuestros propios hijos. Fue el resultado de una acción natural. Él participó de carne y sangre, fue concebido por su Padre como nosotros lo fuimos de los nuestros, dice él. Sin embargo, la Biblia enseña que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Recuerda, allí en Mateo 1:20 dice: lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Pero no solo niegan el nacimiento virginal de Cristo, sino la deidad de Cristo. La doctrina mormona enseña que no solo existieron otros dioses antes de Jesús y de su Padre, sino que toda la humanidad estaba con Dios desde el principio. Todos, dicen ellos, son hijos e hijas espirituales concebidas por Dios. Así como Jesús es hijo, todos somos seres eternos a semejanza de Cristo. Todos tenemos el potencial de progresar hasta llegar a ser dioses. Esto es lo que piensa el mormonismo.
Los líderes mormones y los manuales de estudio de su iglesia hacen continua referencia a que Jesús es el único hijo concebido mormón en la carne. Sin embargo, la Biblia enseña que Él es el único hijo de Dios. No existe apoyo textual en ningún manuscrito bíblico antiguo que justifique añadir la frase en la carne. Ya en otro programa que hablamos específicamente de Jesucristo y su deidad, dimos varia argumentación en cuanto a esto, pero ¿qué diferencia que hay entre lo que dice la Biblia y lo que dice el mormonismo? Siempre enfocado a lo que es la persona de Jesucristo. Entonces, el mormonismo no es lo mismo que el cristianismo bíblico porque creen cosas diferentes en cuanto a la persona de Jesús. Para el mormonismo Jesús no nació de una virgen, no es Dios, tampoco preexistió. Fíjese que en ningún lado dice la Biblia que otro hombre haya estado con Dios en el principio, mucho menos que haya habido otro Dios desde el principio. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, o sea, Cristo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, un Dios en tres personas. La preexistencia de Cristo con el Padre fue singular. La deidad de Cristo es singular. El nacimiento a través de una virgen de manera milagrosa y única es singular también. Cristo es el Dios hecho hombre. Cristo creó a todos y a todo lo que existe en la tierra. Por medio de Él fueron creadas, dice la Escritura. Cristo creó todo en el cielo. No hay nada que exista desde la eternidad sin que Él haya intervenido. Todas las cosas fueron creadas, dice Colosenses 1:16, de tal manera que lo que presenta la Biblia, la palabra de Dios, es tan contundente y tan diferente a ciertas doctrinas que hemos estado mencionando. Además, la doctrina mormona, refiriéndose a la persona de Jesucristo, dice de que Jesús tuvo muchas esposas. Los líderes mormones han enseñado en sus convenciones que Jesús se casó en Caná de Galilea con las hermanas de Lázaro, con María y Marta, y también con María Magdalena. En ningún lado de la Biblia se menciona un matrimonio o esposas de Jesús, pero lo más importante es que Él denunció como pecado la poligamia y las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el cual era y es monógamo. Jesús enseñó que cualquier hombre que se divorcia de su esposa, a menos que sea por causa de fornicación, y se casa con otra mujer, comete adulterio. ¿Se acuerda lo que Él dijo en Mateo 19:9? Él dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. El Señor Jesús, el que está en la Biblia, el único Jesucristo verdadero, fue un hombre sin pecado y por lo tanto nunca tuvo un matrimonio polígamo, nunca tuvo esposa. Él vino con una misión y era morir en una cruz para limpiar nuestros pecados. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero además de esta enseñanza en cuanto a que Jesús tuvo muchas esposas, la enseñanza mormona también habla de que Jesús tuvo hijos con sus esposas. Ellos dicen que Jesús tuvo hijos cuyos descendientes todavía viven en la tierra. Esta enseñanza mormona contradice abiertamente las profecías mesiánicas que diferentes teólogos consideran como una clara referencia a Cristo. ¿Se acuerda cuando en Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este pasaje claramente indica que Jesús no tendría hijos terrenales. Sin embargo, Isaías 53:10 dice que el Mesías verá linaje. Según los conocedores, los eruditos, el contexto indica que la simiente de la que se habla es de los creyentes nacidos de nuevo, de usted y yo, hijos e hijas adoptados por Dios a través de Jesucristo. Aunque el apóstol mormón trató de utilizar el pasaje de Isaías 53:10 para apoyar que Jesús tuvo hijos naturales, sin embargo la Biblia dice otra cosa. Otro pensamiento o doctrina en cuanto a Jesús es que Jesús expió por sus pecados cuando sudó sangre en el jardín de Getsemaní. La enseñanza mormona dice que Jesús hizo expiación por su pecado, no al morir en la cruz, sino por medio de sus sufrimientos en el huerto de Getsemaní.
Se supone que lo logró por su profundo sufrimiento hasta el punto de sudar grandes gotas de sangre. Sin embargo, este pasaje no dice que Jesús sudó grandes gotas de sangre de cada poro de su cuerpo, ni que él sudó sangre. La frase como grandes gotas de sangre, en la versión Reina Valera, es una forma de expresión llamada símil, en la cual se compara una cosa con otra parecida. Fíjese lo que dice Lucas 22:44. Él dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. De tal manera que el mormonismo enseña que la obra redentora de Jesús en la cruz, el derramamiento de su sangre y su muerte, no son suficientes para la salvación completa del hombre. A la obra de Cristo se le debe añadir el mérito de las obras, de la justicia personal. Todo esto, dentro del mormonismo, se llama dioses en embrión. Para ellos, tanto la obra de Cristo como sus propias obras son requisitos indispensables para recibir la salvación total, que según ellos es la divinidad. Pero mire, la Biblia habla de otra cosa. Jesucristo, dentro del cristianismo bíblico, es totalmente diferente. Él salva a los individuos sin necesidad de la obra o del cumplimiento de la ley. Es claro que hay grandes diferencias entre el Jesús que predica la Iglesia mormona y el de la Biblia. El mormonismo presenta sus doctrinas antibíblicas acerca de Cristo como información adicional. Infortunadamente no se trata de un complemento, una información extrabíblica. Su enseñanza es totalmente diferente a lo que dice la Biblia. El Jesús bíblico nació de una virgen en forma singular. Fue singularmente Dios, fue singularmente sin pecado, por medio del sacrificio de su vida perfecta, y solamente por su muerte en la cruz, Jesús expió por los pecados de su pueblo. ¿Qué le parece? Por los que le reciben por fe son llamados, y todo aquel que le recibe por fe es llamado hijo de Dios. Estas verdades no son las que enseñan los mormones respecto a Jesús. Algo más que expresa la enseñanza mormona en cuanto como ser a Dios el Padre, habla de que tiene cuerpo físico como parte esencial de su ser. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, allí en Juan 4:24. Además, en cuanto a Dios, dicen de que Dios evolucionó de un ser humano de otro mundo para alcanzar la divinidad, y los seres humanos pueden llegar a ser dioses y diosas. La enseñanza mormona dice que así como es el hombre ahora, Dios fue. Como Dios es ahora, el hombre puede llegar a ser un hijo de Dios, siendo un Dios en potencia. No le roba nada a la deidad, esto es lo que expresan. Sin embargo, la Biblia habla de que hay un solo Dios. Habla el salmista en el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fíjese lo que dice la Biblia. Bueno, y uno mirando todo esto, entonces se pregunta, ¿cómo puedo encontrar la verdad? Mire, en realidad la verdad no está en ninguna religión, no importa el nombre que tenga. Cualquier persona puede ser sincera y estar sinceramente equivocada. Puede ser que al analizar esta serie de puntos y doctrinas, usted comienza a pensar y decir, bueno, entonces, ¿dónde estoy parado? ¿Qué debo hacer? Sea que esté asistiendo a una iglesia con esta orientación o con otra, sin embargo, el Espíritu Santo le va mostrando que necesita hacer cambios, que necesita ajustarse a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. O puede ser que usted sea una persona que conoce a otros que están viviendo estas realidades y dice, ¿cómo les puedo hablar? ¿Cómo puedo compartirle del mensaje de Dios? En primer lugar, refleje el amor de Cristo. Mire, todas las personas tienen necesidad del amor de Cristo. Y es importante una comunicación amable, cortés, llegando al corazón. Trate de ubicarse en la perspectiva de la otra persona, en sus creencias y también en su deseo sincero de llegar a Dios. Celo sin ciencia, ¿recuerda? Recuerde que todas las religiones operan sobre la base de una teología de obras. Se les enseña que la salvación total es condicional y que además de la gracia de Dios se requiere la obediencia a las buenas obras, apegarse a ciertas reglas de tal o cual grupo.
Su deseo profundo de ganar la salvación es por la que se hacen obras y se hacen cosas. Pero la Biblia enseña con claridad que la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, no por obras, no se puede mezclar. Entonces, refleje el amor de Cristo, entienda la confusión y la crisis que hay en el corazón de la persona. Trate de entender que a veces se utilizan las mismas palabras que usted utiliza, pero con diferente significado para las otras personas. Responda a las preguntas, cite la Biblia, reconozca que usted no tiene todas las respuestas. Recuerde que la verdad puede ser a veces dolorosa, sin embargo, trate de hablar al corazón. Pero recuerde que solamente el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio, y uno simplemente es un instrumento en las manos de Dios. Por eso, terminando en esta oportunidad, no sé si usted ha estado viviendo dentro de un grupo, como puede ser, en esta oportunidad hablamos de los mormones, pero cualquiera sea el grupo en el cual por ahí se encuentre, analice, piense, puede estar siendo sincero, sin embargo, no aferrado a la palabra de Dios, no entendiendo el mensaje de Dios. ¿Por qué no le dice a Dios en esta oportunidad: yo quiero entender tu corazón, quiero saber qué dice tu palabra, quiero entender para qué vino Cristo, quién es Jesucristo, quién eres tú, oh Dios? ¿Por qué no le dice: quiero entender el propósito por el cual me tienes sobre esta tierra, quiero entender para qué fue escrita la Biblia y qué tiene que ver conmigo? Por eso, en medio de todas las luchas, ¿por qué no viene a Dios con un corazón sincero y le dice: Jesucristo, ahora me doy cuenta que solamente tú eres el único medio de salvación? No es Jesucristo más buenas obras, no es Jesucristo más guardar ciertas cosas, sino es solamente Jesucristo, por su gracia, por la obra de la cruz. Y quiero invitarte a entrar en mi corazón, quiero tener una relación personal contigo, quiero que limpies mi vida de todo pecado, pasado, presente y futuro, que me hagas una nueva criatura, una nueva persona. Dígale: reconozco que he pecado, que he quebrantado tu ley, que no soy digno de estar en tu presencia. Por favor, dígale: perdona todos mis pecados, reconozco que eres el único Salvador. Ya no confiaré en mis obras o en el cumplimiento de las ordenanzas para salvarme. Dígale así: tampoco voy a confiar en mi obediencia a las reglas o leyes para salvarme. Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. En este momento reconozco que resucitaste de los muertos para ofrecerme como regalo la completa salvación en presencia de Dios. Te pido que entres a mi corazón, que seas mi Salvador, que tomes cada parte de mi vida, que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. En tu nombre, amén. No conozco cuál es su situación, pero Dios sí la conoce. Es por eso que le invito a comunicarse, a decirnos cómo Dios ha hablado a su corazón y cómo ha tomado decisiones de no seguir solamente una religión, a no confiar en sus buenas obras, a no depender de lo que usted hace para agradar a Dios, sino solamente en la persona de Cristo. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.